Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en ¿Te sirve a Hu Tao? Cada cosa que sale en Genshin Impact parece que los jugadores, sobre todo la gran cantidad de mains Hu Tao que hay, es uno de los personajes más populares sin ser un arconte, parecido a Kazuha, pero siendo un carry y siendo un carry piro en Carries Impact y en Carries Piro Impact. Y a día de hoy este vídeo vamos a dirigirlo a hablar de Xianyun, ya que Hu Tao sí ha ganado posibles nuevos techos, teniendo en cuenta C2 de 5 estrellas, que no es muy realista. Y vamos a determinar y charlar acerca de algo que hemos tocado en su minoría con Xianyun, ya que todos los creadores de contenido hemos hablado de Xianyun, de Gaming, de los equipos de descendentes, de la mejora Xiao, de los equipos sin descendentes, de los Permafrost, que han mejorado una burrada con Xianyun, tanto los de Grizzly como los de Ayaka, y otras tantísimas cosas, pero por primera vez, ya que se habla también de que Gaming ha superado a Hu Tao y se ha posicionado como mejor carry piro del juego, poco se habla de la mejora de Hu Tao con Xianyun. Así que vamos a repasar los mejores equipos de Hu Tao, más o menos con unas pruebas early, ya que todas las 2 semanas desde que salió Xianyun hemos estado probando todas las combinaciones, tanto yo como mis compañeros, para poder traeros el mejor contenido. Y ahora que se ha hablado menos de Hu Tao, vamos a ver este nuevo aporte a Hu Tao. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con ¿le sirve a Hu Tao? Bien, partamos de la base de que Hu Tao es uno de los personajes que sobre todo es querido por su versatilidad. Es uno de los personajes de los carries más versátiles del juego, porque a diferencia de la mayoría cada vez más de personajes que prácticamente funcionan en 1 o 2 equipos, y si quieres sacar su máximo potencial tienes que llevar cosas muy específicas, sobre todo Hu Tao siendo carry, el resto de sus compañeros carries necesitan algún soporte dedicado C6 y a no sé quién y a no sé cuántos. En el caso de Hu Tao es polivalente, es una de las cosas que más le gusta a la gente del personaje. Y eso también aplica a las armas y a los sets, ya que Hu Tao a día de hoy podría jugarse hasta 4 posibles sets que son correctos y útiles. Y armas, una perdición del dragón R5 es la segunda mejor arma de Hu Tao después de Homa de todo el juego. Y la perdición del dragón todos la tenéis en vuestro inventario. Y antes de que existiera Xianyun, Hu Tao ya tenía combinaciones algo complicadas, pero aquí es algo importante que lo toque desde el principio, y es que el 2 ataques normales, un cargado saltito a C0, o 2 normales, un cargado dash a C1, que te permite hacer un combo más rápido, sobre todo tanto si es como si no es doble hidro, a día de hoy es la mejor combinación de Hu Tao. Es algo complicado cuando es C0 hacer ese saltito, pero como haces 2 normales, un cargado, regeneras un poquito más de estamina e incluso puedes dashear alguna vez si no gastas demasiado aguante en la rotación anterior a Hu Tao, la estamina, para tener toda la estamina libre para que Hu Tao pueda utilizar ese dash con C0. Ahora, Xianyun, y a diferencia de todos los equipos anteriores, nos ha dado una nueva combinación, los equipos de Xianyun con Hu Tao, que ahora os explico el combo correcto. La cosa es que anteriormente también otro upgrade fue Furina, y para no dar muchas más vueltas a los equipos de Hu Tao, porque podríamos estar literalmente haciendo vídeos de 1 hora como os gustan y como creo que va a haber varios en esta semana, el resumen es que los 2 mejores equipos de Hu Tao a día de hoy son los dobles hidro, y tenemos un doble hidro convencional que es bastante cómodo, que se focaliza muy bien el daño, que no necesita healer y que es muy sencillo aplicar todo el daño y todos los buffos, y que es el que más daño multitarget tiene de Hu Tao, con lo que es un punto importantísimo a favor por el daño multitarget para no enfocar solo a Hu Tao en equipos contra un solo enemigo, porque entonces la limitaría a compararse con Yoimiya o equipos contra un solo enemigo, y la realidad es que en el abismo hay salas con un boss, pero salas con varios enemigos. Que sería el Tao doble hidro Kazuha. Este Tao doble hidro Kazuha no puede llevar a Furina porque, como veis, no hay un healer, con lo cual sería un Tao Shinkyu, Yelan, C1 y Aqua y Kazuha. Este equipo es el equipo más versátil, más utilizado, más aceptado y el mayor daño por rotación, puntualmente hablando de uno o varios enemigos, sobre todo con el punto general del multitarget de Hu Tao. Todo esto, como sabéis, hay cosas que es complicado delimitar cómo se están juzgando. Y luego tenemos
la llegada de Furina, que si contamos Furina C2, y esto no es para todo el mundo, pero sería la manera de tratar de posicionar este otro equipo a la altura de todos los que vamos a hablar hoy, tendríamos el Hu Tao, Furina C2, Yelan C1 Aqua y de último un Bennett Instructor. Aquí hay gente que por el sombra verde al daño hidro también quizá decidiría poner una Jhin. La Jhin lo que hace es apoyar más el daño hidro de Furina y de Yelan por el sombra verde al hidro, pero Bennett Instructor lo que hace es bufar el ataque de Hu Tao para que pegue más. Esos dos equipos son bastante parecidos. Ahí se podría jugar Xianyun, cazador de dragones, además de que Furina más Yelan tiene Sperma Ulti, con lo cual Xianyun, sin obligar a jugar descendentes, ya mejoraría el equipo de Jhin con el sombra verde al hidro y tendríamos un equipo convencional de Hu Tao, Furina C2, Yelan Aqua C1, Xianyun C0, cazador de dragones para bufar a Hu Tao sin descendentes, repito. Y tendríamos un muy buen equipo de Hu Tao o la variante con Bennett Instructor para que Bennett bufe también a Hu Tao y también tengas un poco de healing. Y ahora entró Xianyun a la ecuación con los equipos de descendentes. Xianyun toma estos equipos que se consiguieron jugar con Furina y Jhin para el sombra verde al daño brutal y bestial del doble hidro, o Bennett Instructor para Hu Tao, separando por ejemplo esa variante donde no hay un estoanemo para saber que Hu Tao es dos normales, un cargado, y Xianyun en la ecuación nos genera un nuevo equipo sobre la variante antigua de Furina Jhin de Hu Tao, que no está mal y que compite entre los mejores equipos de Hu Tao a día de hoy, aparte de los tantísimos como el Kazu Tao, que no os he mencionado, pero sería Bennett Instructor, Kazuha por el sombra verde y bonaño elemental. Aquí es indiscutiblemente Xingqiu C6 porque si no Hu Tao no vaporiza, y Hu Tao entrando y saliendo de la ulti de Bennett porque el bufo te dura un segundo más después de salir, pero el tick de curación estando fuera no te da. Y además Bennett Instructor, flor nivel 0 para que te cure lo mínimo a Hu Tao, y como va Xingqiu Kazuha, tampoco quieres que te cure mucho porque no llevas una Furina que te resta vida, ¿no? Entonces, estos son los equipos a día de hoy más fuertes de Hu Tao. El Kazu Tao y el Tao doble hidro Kazuha por el tema del multitarget. A unitarget puro el Tao doble hidro Bennett Instructor. Y luego tendríamos el Tao doble hidro con Furina Yelan, igual que el Bennett Instructor, con Jhin, que mejoraría con Xianyun, pero Xianyun entraría a la ecuación y a mejorar porque puede entrar cazador de dragones. Jhin no te puede bufar a Hu Tao de ninguna manera, sin descendentes. Vamos a los descendentes. Bien, la variante a día de hoy más eficiente para Hu Tao son 2 en daño descendente y también se posicionarían en los mejores equipos de Hu Tao. Quizá este vídeo, aunque es un le sirve a Hu Tao, podría ser uno de los mejores equipos de Hu Tao. Quiero más introduciros estos dos nuevos equipos de Hu Tao porque superan a los anteriores un poquito y en ciertas circunstancias. Sobre todo solo si tienes Furina C2, esto es muy importante, si no siguen siendo bastante fuertes e incluso superiores a los anteriores equipos. Y en el futuro, quizá cuando se anuncie un rerun de Hu Tao, de manera más fidedigna y con mucho más tiempo de testeo, os hago un top equipos de Hu Tao, ya que a día de hoy tiene otros dos equipos. ¿Qué dos equipos con Xianyun son estos? Pues bien, la core de Hu Tao descendentes, que es la misma core que habéis visto de Gaming y de Diluc, que es una Hu Tao, Furina, Xianyun, Bennett. Bennett puede ser nobleza o instructor, sería algo similar, está bastante cerca el aporte al equipo con ese set. Y Xianyun C0, pero también se podría contar en la comparación de daños si lo queríamos comparar con techos de Gaming y cosas así, pues Xianyun C2 y cazador de dragones o Xianyun C2 con arma de ataque. El caso es que el nuevo equipo de Hu Tao, Furina, si es C2, si no el daño está tan igual que al final hay tantos equipos que juega el que te dé la gana. Xianyun Bennett podría darnos un nuevo techo en Hu Tao y el equipo que era la core doble hidro Jhin con Furina antigua de Hu Tao, que mucha gente se sorprendió y empezó a utilizarla, habilitando descendentes, nos habilita un equipo que sí puede techear como mejor equipo de Hu Tao a día de hoy. Y os explico. Hu Tao, si vas en el equipo que es la core de Gaming y de Diluc, la de Hu Tao, Xianyun Bennett, la de Furina, Xianyun Bennett, básicamente aquí se juega a descendentes. Aquí no habría un combo de dos normales, un cargado, salto descendente y demás, sino que básicamente sería saltar, descender, hacerlo muy rápido. Salto descendente, salto descendente, salto descendente. Hu Tao consigue un mayor daño, igualdad de condiciones que una construcción de Diluc, a pesar de que Diluc escala más, hasta más de un 400% su descendente, y Hu Tao se queda cerca de 300, porque Hu Tao gana muchísimo más ataque por transformarlo a bien ataque. Hu Tao puede llegar al cap de proporción crítica, cosa que no hace Diluc.
Hu-Tao gana más vida del Homa si tenéis un Homa, y Hu-Tao podría conseguir más maestría que Diluc, con lo cual, aunque tenga casi un 100% menos de escalado en descendentes, Hu-Tao tiene más proyección y más techo en descendentes, a pesar de que los descendentes de Hu-Tao son muy lentos. Pero ese equipo de Hu-Tao descendentes, haciendo solo descendentes, es peor que el equipo de Gaming, pero parecido o superior, si hablamos de techos, al de Diluc. Ahora, el equipo de Hu-Tao, Furina, Yelan, y aquí hablando de Furina C2, Yelan C1 Aqua y Xianyun C2. Pero esto se puede jugar a C0 y, como digo, compite con los anteriores, pero el techo como mejor equipo de Hu-Tao sería este. Sería el Hu-Tao, 2 normales, un cargado, salto descendente, repites 3 veces y en la tercera vez tiras la ulti. Esa es la rotación correcta. Este equipo te permite incluso vaporizar algún hit de Furina sin perder ningún vaporizado del descendente o todos los cargados de Hu-Tao. Con Xianyun puedes pegar sombra verde a Hidro, que va a ser la mayor fuente de daño a pesar de que Hu-Tao vaporice todo. Vas a pasar el cazador de dragones a Hu-Tao y recordar que aquí, como solo harás 3 descendentes, pero vas a hacer también 6 normales, 3 cargados y tu ulti, siempre será worth it del cazador de dragones, sobre todo el daño de Hu-Tao y no cualquier arma de muchísimo ataque para solo bufar 3 descendentes, más el daño infligido de Yelan y de Furina, que ambos buffos de Yelan y Furina van a ir al daño de Hu-Tao. Básicamente se convertiría en el mejor equipo de Hu-Tao si techeamos. Si hablamos de Xianyun C0, Furina C0, Hu-Tao, Yelan C0, sigue siendo un muy buen equipo, pero entonces rivaliza y queda bastante cerca de el Kazu-Tao, del Tao doble hidro Kazuha y de el Tao Furina Yelan Bennett Instructor o Furina Yelan Xianyun, solo haciendo pues ataques normales, que son esos techos que dio Furina. Eran equipos muy populares, aunque rivalizan y según qué condiciones no mejoran los anteriores, porque los dos que llevan a Kazuha te dan más daño en multitarget. Eso es un punto súper a favor, porque en las salas donde hay un enemigo, bien, pero en las salas donde hay 3 o 4 enemigos o que tienes la capacidad de juntarlos, esos equipos de Hu-Tao doble hidro Bennett o Hu-Tao doble hidro Jin perderían bastante contra los otros y se va a notar muchísimo la diferencia. Entonces, este nuevo equipo, os recomiendo probar a los mains Hu-Tao. Es una delicia, es una sorpresa. Es lo que menos nos hemos enfocado en probar los creadores de contenido, porque al final creo que todos hemos sentido un poco de saturación en el le sirve a Hu-Tao, le sirve a Hu-Tao, salió el set de cazador fantasmal, le sirve a Hu-Tao, salió Furina, le sirve a Hu-Tao, sale una lanza nueva, le sirve a Hu-Tao, sale cualquier cosa, le sirve a Hu-Tao, sale un personaje, le sirve a Hu-Tao. De hecho hay un equipo muy raro, ya para cerrar el vídeo, que no es el mejor de Hu-Tao y no está ni siquiera a la altura de estos, pero se pasa el abismo de sobra, que es el Hu-Tao Shinkyu, o Yelan incluso se podría jugar aquí, con doble geo, el antiquísimo Hu-Tao doble geo que muchos mains Hu-Tao desde el día 1 de Genshin nos sonará, que ya nadie juega, con Navia y un equipo de Albedo Navia que haga 2 elementales, o sea, ulti 2 elementales ultra corriendo para generar cristalizados, para hacer un nuke y rotar, y jugar este equipo de Albedo Navia Yelan Hu-Tao. Si no tenéis abismos con corrosión que os resten vida, porque ahí no tenéis ningún healer. También es un muy buen equipo, y Navia como soporte, aunque nunca nadie jamás lo dijo ni lo habló, es un buen sub DPS y mejora el Tao doble geo. No es ningún top equipo de Hu-Tao, pero Navia le sirve a Hu-Tao. Así que, gente, esto es todo lo que ha venido nuevo con Hu-Tao, y es otro nuevo techo de Hu-Tao gracias a Xianyun, por eso Xianyun es más pull. Así que dentro de poco, cuando se anuncie alguna cosa referente a Hu-Tao, aunque ya vino hace poquito, posiblemente os haga un top equipos de Hu-Tao más fidedigno. Esto no es un top, esto es explicaros esta pequeña evolución y los nuevos equipos de Hu-Tao, que veo poca gente hablando de ello y que me parece interesante, y que sobre todo hay un montón de mains Hu-Tao en la comunidad. Y los que habéis llegado hasta el final, ponerle en los comentarios fantasmita para el algoritmo. Cuidaos mucho, gracias por disfrutar el vídeo, tener muy buen día, explotar el botón de like y suscribirse y todo lo demás. Gracias por todo el apoyo al canal y chao. No sé, miñi miñis.